Buenas tardes, buenas noches chicos, ¿cómo están? Vamos a ver ya quiénes ya han ingresado. Buenas tardes, Juan. Entonces ya estamos todos, ¿listo? Bueno, ya activo el chat para que todos puedan hablar. Mm, ¿Listo, profe? ¿Ya listo? ¿Seguro que iniciar? Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 estudiantes conectados. A ver, porque ¿qué pasa con los demás? Están hablando con él. Bla, bla, bla. Cuando empiezan una canción. Sebastián no es el profesor. Qué pena, Juan. Es que creo que Sebastián Sebastián es de esos estudiantes, no es el profesor. Vale. Toca cambiar de hospedador. No, tú que esperas. Entonces empezar a Listo, ya. 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 Ya, ahora sí. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están, Juan Buenas Carlos? tardes. A ver, chicos, Buenas buenas tardes. tardes. ¿Se escucha? Está como molestando, o sea, se alcanza a ver claro lo que dice, pero sí está molestando. Sí, es el micrófono. Listo. Listo. Empecemos la clase. Listo, Buenas dale. noches. Buenas noches. Hola, Sebastián. ¿Qué tal, Juan Carlos? Entonces sí, dale, empecemos pues. Chicos, buenas tardes para todos. Espero que estén bien. Y nada, vamos a comenzar con la clase de hoy. Entonces ya les comparto pantalla, como es usual, y comenzamos. Listo. Bueno, déjenme paso el chat a la otra pantalla. A ver. Los participantes y el chat. Un segundo, listos. Tenemos esto. Listo, chicos. Bueno, el día de ayer estamos retomando un poco el tema de lo que es la prensa, las fake news, todo este asunto, y quisiera el día de hoy continuar con eso, pero más desde otra perspectiva, desde ahondar un poco en las tipologías textuales del texto periodístico, ¿listo? Hay varios tipos que probablemente leamos el periódico en algún momento, leamos las noticias en una página web, pero no somos conscientes de qué es lo que estamos leyendo, si se trata de un artículo deportivo, si se trata de pronto de una crónica
o un artículo de opinión, o una columna de opinión, que son totalmente distintas. Entonces vamos a abordar un poco eso hoy, pero antes hacer una pequeña claridad de lo que tiene que ver con la comunicación no verbal, un aspecto que me había faltado. Digamos que la comunicación no verbal está dividida, perdón, en dos partes, ¿no? Entonces, todo lo que corresponde al lenguaje corporal y por otro lado lo que corresponde a lo visual, a lo que tiene que ver con las imágenes, a lo gráfico, ¿vale? Entonces vamos a abordar esa temática un poco el día de hoy, una parte de la clase y la otra parte de la clase empezamos con prensa, ¿listo? Con tipologías de texto periodístico, para que quede claro. Entonces ya activo la opción de compartir pantalla. Listo, entonces vamos aquí. Ujú. Listo, ya estamos. ¿Todos ven claro ahí? Sí. Para que me confirmes, porfa, David. Sí, perfecto, Listo. Gracias. no hay problema. Entonces, no, comencemos. Hablamos de comunicación no verbal, de ese otro aspecto, o más bien de esa otra disciplina que vamos a llamar semiótica, la que estudia los signos, y no solamente los signos lingüísticos, que son los que usamos a la hora de la escritura en el español o en cualquier otro idioma, sino otro tipo de signos. Vamos que cuando hablamos de esta palabra es algo muy controversial dentro de ese campo de lo que conocemos como semiótica, que es el estudio o la interpretación de ese tipo de signos que existe, de todo signo que exista en el mundo, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ser un signo? Un signo no es solamente, por ejemplo, esto. Vamos a poner acá, anotar. Yo como signo podría tener, espérenme, cambiamos el color porque está en blanco. Ya, ahora sí. Un signo no va a ser esto, ¿listo? No solamente es una K o de pronto una P. Sí son signos, hacen parte de dicha categoría, pero son signos lingüísticos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo veo una P así? Cambia el significado, ¿no? Algo totalmente distinto. O, por ejemplo, cuando yo veo esto. Dame acá un segundo. Sí. Ya no se trata de ninguna letra, ¿no? Yo estoy seguro que esta señal la han visto en algún momento. Y bueno, esto iría como de color amarillo. Acá por dentro de esto. ¿Listo? Cuando ven eso usualmente, lo interpretan o sea, no se requiere pues un bagaje lingüístico de conocer un montón de vocabulario en nuestro idioma nativo para saber qué significa esa señal de tránsito, ¿cierto? Entonces tenemos hasta el momento, de esos dos tipos de signos y ambos se consideran como signos. Entonces vamos a definirlo como cualquiera, el signo es cualquier cosa, llamémoslo cosa en este sentido, que pueda ser interpretada, cualquier objeto, como dice acá, fenómeno, hecho, que por alguna causa natural o convencional, que quiere decir convencional, que nosotros como seres humanos, en el caso del lenguaje, le damos un significado. Por ejemplo, la K es lo que es, no porque haya sido un proceso natural, sino nosotros los seres humanos creamos artificialmente ese grafema para comunicar ciertas cosas, ¿vale? Entonces, a eso quiere decir convencional. Por eso, cuando tenemos un mapa, tenemos lo que son convenciones, ¿no? Un mapa, y tenemos por acá, no sé, el color rosa, separando esta parte, y por otro lado tenemos no sé, este otro color, fucsia llamémoslo, para separar esta otra. Entonces decimos que las convenciones de este color significan una cosa y esta es otra. Y acá tenemos un significado. ¿Sí? Nos dicen qué significan esas líneas rosadas y esas líneas fucsias. ¿Listo? Eso es básicamente, cuando se refiere a convencional, es eso. Que algún objeto, algún fenómeno adquiere un significado por el mismo artificio del ser humano. ¿Vale? Entonces, es cualquier cosa o objeto, fenómeno, como yo les digo, o hecho que representa o evoca otro objeto. Por ejemplo, esto que nos evoca a nosotros o que nos hace pensar cuando lo vemos. Aquí vamos directamente. Chicos, ahí en el chat, mientras yo voy explicando cómo va, ¿qué les evocaría ver esta señal de tránsito? Ustedes la ven y van por la calle, ¿qué creen que significa? De pronto que hay posibilidad de que dos carros estallen en esta zona, ¿no? Porque es una zona un poco peligrosa y hay un cruce de muchos carros. Y probablemente está la señal, pero no hay un semáforo. Entonces ya ese tipo de señales, vistas a primera vista, bueno, acá hay dos carros chocándose. Bueno, pero ¿qué significará eso?
Por eso hay un libro de, digamos, de leyes de tránsito. Y eso se convierte en convenciones. Porque el dibujo de esos dos carritos implica algo más. No es un significado natural. ¿Vale? Eso es lo que quiero decir con signo. Todo aquello que puede ser interpretado y normalmente es artificial, es decir, creado por el hombre. ¿Vale? Entonces, continuemos. Borremos acá todo esto. Discúlpenme un segundo. Listos. Entonces, seguimos. Ay, no avanza esto. Ya. Listo, ahora sí. Entonces, uy, ¿ahí se ve claro? Sí. Sí, Me pareció que se había pausado el compartir no, ahí pantalla. se ve Bueno, bien, se ve bien. listo, listo. Entonces, bueno, acá el ejemplo de lo que les venía contando, de cuáles son los signos que principalmente nos rodean, ¿no? Las señales de tránsito, eso es uno de los signos que primero aprendemos de los que primero aprendemos a interpretar cuando salimos a la calle. Entonces, también tenemos en cuenta que nosotros como seres humanos somos susceptibles a ser interpretados. Como hablábamos en una de las clases pasadas, acerca de la comunicación no verbal, como nuestros gestos, la manera de mover las manos, la cabeza, hacer expresiones faciales, el cuerpo, representan algo, evocan algo, ¿sí? Y que unos eran naturales y los otros eran, digamos que adquiridos o por imitar a otra persona, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de este ejemplo, vemos una nube negra y pensamos que es signo de tormenta. O vemos este logo que significa no fumar, ¿vale? Sí, porque vemos un cigarrillo, el humo saliendo, y el rojo siempre implica como prohibición, ¿no? Ese color nos indica prohibición o algo que está mal, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la mayoría de señales de tránsito que están en rojo y así tachadas es que son, bueno, la mayoría no, todas las que tienen este signo atravesado es prohibido. Si no lo tienen, es probablemente una advertencia. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, está el número 30 en esta circunferencia de color rojo, delineada con rojo, sin ningún tipo de línea atravesada, significa que el límite de velocidad o es 30 kilómetros o 30 millas, bueno, dependiendo del territorio donde uno se encuentra. Y el de la tormenta sería otro tipo de signo, que ya vamos a ver, digamos, las clasificaciones que existen. Ya estamos nomás en la definición, en lo general de lo que consideramos como signo. ¿Listo? Ahora sí, tenemos tipos de signos. Cuando hablamos de tipos de signos hay tres, principalmente. Eso te quiero que lo tengan muy, muy, muy claro. ¿Listo? Uno que es el índice, otro que es el icono y otro que es el símbolo. Para la muestra un botón tenemos allí tres imágenes diferentes y vamos a tratar de que sea lo más sencillo posible entender las diferencias entre cada uno. ¿Listo? Cuando hablamos de índice, hablamos de algo natural, ¿sí? No es algo que se cree con una intención comunicativa, es decir, que yo como ser humano lo cree para comunicar algo. Ya en casos muy específicos, pero usualmente no. Es más bien nosotros, como seres humanos, que interpretamos estos signos naturales y que nos evocan algo, ¿sí? Nos hacen llegar a una conclusión. Entonces tienen relación mucho con lo que sucede en nuestra realidad alrededor, con la naturaleza, con los carros, con las personas incluso, ¿sí? Pero es algo muy natural, ya vamos a ver a qué me refiero, ¿sí? Icono. Son creados por nosotros con intención comunicativa, relación de semejanza con la calidad de que escriben. Entonces, por ejemplo, vamos al signo de atrás, que está acá. Esto que está acá es un icono, esto que está acá es un icono. ¿Por qué es un icono, chicos? Porque nosotros entendemos que ese dibujo que representa, un cigarrillo, ¿verdad? Si nos dibujaran, por ejemplo, ahí esto, vamos a hacerlo de otra manera. Tenemos acá esto. Si nos dibujaran acá, en vez de esto, nos dibujaran, por ejemplo, así, una planta, digámoslo, saliéndole humo arriba. Y de pronto, la misma señal, encerrada acá, así. No sería lo mismo, no significaría lo mismo de no fumar, ¿no? Acá creeríamos que tiene que ver más bien como con una fábrica, ¿no? Que no sé, en esta zona no se permitiría tener una fábrica, si lo consideramos de alguna manera, pero es un cigarrillo. Entonces nosotros ya concebimos que es un cigarrillo, ¿por qué? Porque ya hemos visto cigarrillos en la realidad y sabemos que tienen esta forma rectilínea y que terminan así acá porque terminan así por la ceniza y les sale humo. ¿Sí? Es una representación gráfica de la realidad. Entonces sabemos que es un icono, que se acerca a la realidad, ¿vale? Que es casi que una representación de aquella realidad.
A diferencia del índice, que por ejemplo, un índice sería cuando vemos las nubes negras y decimos va a llover, ¿sí? Como en el ejemplo anterior. Eso es un índice. O vemos cenizas en el piso. Uy, no, aquí por aquí cerca hubo un incendio hace poco. O vemos las hojas de los árboles caer, ¿sí? No, esto significa que este árbol ya está sufriendo, ¿sí? Se va a dañar muy pronto, se va a caer o van a tener que talarlo. Esos indicios son naturales. Los iconos son semejanzas. Es dibujar algo que represente otra cosa de la realidad. En este caso, ¿qué representa esto para ustedes cuando ven, no sé, esto en el programa del clima? En la sección del clima en las noticias, pues que el día va a estar lluvioso probablemente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el concepto en nuestra cabeza de que este dibujo, que son como unas burbujitas, aquí rectilíneas, terminando rectilíneas, representan una nube, ¿verdad? Y que esto que está debajo, usualmente lo que está debajo de las nubes, ¿qué son? Gotas, o de dónde viene la lluvia, de las nubes, ¿no? Porque es toda una reacción biológica, un ciclo del agua. Entonces vemos que estas gotitas representan agua. ¿Vale? Por eso es un icono, porque está netamente tratando de representar la realidad. Ahora vamos con el símbolo, que es algo un poco más complejo, llamémoslo, en el sentido que es netamente artificial. ¿Sí? Acá estamos creando algo artificial, muy, muy artificial, pero hace parte de la realidad, representa algo natural, algo que ya hemos visto con nuestros propios ojos, escuchado, ¿sí? Etcétera, etcétera. Acá creamos algo para representar una realidad, pero lo que creamos a partir, en el caso del lenguaje, de sonidos, los sonidos que creamos o que hace muchísimos años empezamos a crear con las diferentes civilizaciones, se convirtieron en lo que hoy es la lengua escrita, ¿sí? Acá tenemos lengua escrita. Rain en inglés, lluvia en español, ¿sí? Pero sigue representando una grafía que es netamente un artificio del ser humano. O sea, no está representando una realidad. Sí, que este lenguaje nos sirve para comunicarnos y hablar de la realidad, pero los sonidos es algo recíproco, ¿no? Los sonidos representan esto, que vemos acá, que son las grafías, y las grafías representan los sonidos a su vez, algo recíproco. Entonces, por eso vamos a llamarlos símbolos, ¿sí? Porque los hemos creado nosotros netamente. ¿Para qué? Representar la realidad, pero estos se representan a sí mismos. No necesariamente tienen que hacer parte de una realidad, sino es una herramienta que creamos los seres humanos, un canal de comunicación para poder comunicarnos, valga la redundancia. Entonces, la relación con lo que se representa es arbitraria, basada en la convención e invención del hombre. Todos los signos lingüísticos son símbolos. ¿Listo? Entonces acá estamos llenos de convenciones. ¿Sí? Y cuando vemos la R, ¿cómo la pronunciamos? Rrr. Y cuando vemos la A, ¿cómo la pronunciamos? Ah, ¿ya ven? Son convenciones que están aquí, que no necesariamente tiene que existir algo físico para tocarlo, y nosotros lo toquemos y digamos, ah, sí, esta es una A, porque nosotros no podemos tocar la A ni podemos tocar la I, ni podemos tocar una N, ni podemos tocar el slash que está acá, ¿sí? Pero hay algo que sí podemos tocar el agua, ¿sí? Podemos tocar el agua que cae de las nubes, podemos ver las nubes, ¿sí? Esto también lo podemos ver y esto incluso podría ser tangible en algún punto, pero esto no, ¿sí? Esto es algo netamente creado por el ser humano para, en este caso, comunicarse. Lo que se representa con ellos es algo arbitrario, ¿sí? Entonces tomemos un ejemplo claro. Tenemos la palabra árbol, o bueno, más bien la palabra nube, ¿sí? Tenemos la palabra nube. ¿Qué es una nube? Cuando ustedes le dicen, bueno, ¿qué es una nube para usted? Les hicieron esa pregunta, digamos que no estamos hablando de nada de esto. Les preguntan a ustedes, ¿qué es una nube? Lo primero que ustedes piensan, la imagen mental que se les hace es algo muy similar a esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una representación arbitraria, es decir, creada por nosotros mismos, ¿sí? Que esa palabrita de esos grafemas, N-U-B-E, nube, representan automáticamente esa cosa grumosa y blanca que ocupa el cielo, que ocupa su lugar en el cielo, perdón, ¿sí? Entonces es más una relación arbitraria o de convenciones. Lo mismo que con los mapas. O sea, les doy el mismo ejemplo de los mapas. Cuando tenemos un mapa, el mapa de Latinoamérica, lo estamos pintando y bueno, pintamos los países por colores. Entonces decimos, no, este color amarillo es Colombia. Lo que está en color amarillo es Colombia. Lo que está en color verde es Brasil. Lo que está en color rojo es Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que está en azul, usualmente porque se parece a la realidad, se trata de asemejar con la realidad, es el mar, ¿sí? O los ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son esas convenciones que nosotros mismos creamos a partir de lo que sabemos de la realidad, ¿vale? Entonces tenemos índice natural, icono medianamente natural y símbolo totalmente artificial, ¿vale?
Acá vamos a ver un par de ejemplos, ¿vale? Entonces tenemos un carácter chino, ¿sí? Con su pronunciación y vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Digamos que a diferencia del español, en el chino, perdón, el mandarín, en el japonés y en el coreano, existen este tipo de caracteres que son, llamémoslo, dibujos que representan todo un concepto, ¿sí? Un solo dibujo representa un concepto muy amplio, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hablamos de símbolos. Este símbolo está representando un significado de un concepto completo, de una serie de palabras, ¿sí? Que a su vez tienen un significado que nosotros hemos creado, ya sea en la ética, en el lenguaje, en la química, en cualquier aspecto de la realidad, etcétera. ¿Listo? Este es básicamente lo que yo les explicaba ahorita con la nube. ¿Qué significa que en los signos lingüísticos la relación entre el signo y la realidad es arbitraria? Que yo creo algo que es el signo, es esto que está acá, la palabra perro, esculí, dog, sobaca, can, que son diferentes idiomas, pero representan exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué han hecho las diferentes civilizaciones? Para esta imagen, que es la misma imagen que tenemos acá de perro, o sea, para mí es perro, para el inglés es dog, ¿sí? Y para los demás idiomas tiene cada uno su significante, es decir, su representación en el lenguaje en la lengua que se comunica, ¿verdad? Entonces, por eso es arbitraria, porque no hay una relación directa con la realidad. O sea, ¿perro qué es? O sea, ¿dónde está la P acá? ¿En el hocico? ¿O tal vez en el abdomen? ¿O tal vez en las patas? Difícil saberlo, ¿verdad? Entonces son esas convenciones que este tipo de caracteres conjuntos nosotros ya sabemos que es perro. ¿Por qué? Porque así creamos este conjunto de reglas en el español, ¿vale? Otra idea, significado significante. ¿Qué es el significado? Lo que estamos representando. ¿Qué es el significante? ¿Con qué lo representamos? ¿Sí? El significado es un árbol, perdón, la imagen que tenemos de árbol en nuestra cabeza. ¿Y qué es el significante? El canal de comunicación, la lengua con la que lo representamos. Esto es árbol en español, ¿sí? Pero probablemente para un inglés, cuando le dicen tree, no piensa en este árbol, sino se piensa en otro que haya visto en su vida, en su contexto inglés, en Londres, ¿sí? Los árboles de acá probablemente sean algo diferentes a los que están en Londres. Esa es la diferencia. Por eso son arbitrarias. La relación entre significado y significante. ¿Listo? Bueno, acá vamos con una serie de imágenes que podríamos llamarlas símbolos e iconos e índices y vamos a decir cuál es cuál. ¿Listo? Cuando hablamos de esta representación, que es, digamos, una pintura relacionada con Adán y Eva, algo netamente religioso, hablamos de una representación, digámoslo, simbólica. ¿Por qué simbólica? Porque a partir de allí creamos el concepto de, digamos, del bien, del mal, de la tentación, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes bien saben la historia de Adán y Eva, es que ellos están en el paraíso, son creados por Dios, y Dios les dice que ellos pueden hacer prácticamente lo que les venga en gana, hablándolo vulgarmente, dentro del paraíso, pero hay una sola regla, que no se pueden acercar a este árbol, ¿vale? Entonces es ese juego que crea Dios para ellos, el juego de la tentación, o más bien el juego que ellos crean en su cabeza, ¿no? El juego de la tentación, de que o sea, pueden hacer cualquier otra cosa que se les antoje en ese paraíso, pero ¿y por qué no vamos a poder tomar este árbol que es algo tan insignificante? Tomar algún fruto de este árbol que, pues, en comparación al resto del paraíso es algo insignificante. Bueno, al final ustedes ya saben el desenlace, toman la manzana, la comen, las serpientes es quien los tienta previamente y son desterrados del paraíso, ¿sí? Entonces, por eso esto es un símbolo, porque no es una representación de la realidad. ¿Listo? Es un icono, es una historia creada eh, hace muchos años. Puede llamarse una historia, digamos, según la creencia religiosa, algo como real, para enseñar algún concepto. ¿Y cuál es el concepto acá? Pues el de la tentación, el de la voluntad, la fuerza de voluntad, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de conceptos que se ven en la religión católica. Y, digamos, la figura del mal, que es representada por la serpiente. Entonces es un símbolo. Vuelve y juega. Es un símbolo. ¿Por qué? Porque no es una representación, no estamos, digamos que, asimilando algo de la realidad,
sino haciendo una representación metafórica, ¿sí? Porque digamos la tentación, el concepto de tentación, no es que me gana mi tentación y yo en qué pienso, ahí va el juego. Digamos, si yo soy católico y yo pienso en tentación, de una me acuerdo de Adán y Eva. Pero si yo, por ejemplo, no soy católico, sino más bien no soy partidario de ninguna religión, pero pues tampoco soy ateo, digámoslo así, y me dicen no, tentación, entonces yo pienso, no sé, por ejemplo, alguna persona pensará en robar, o otra persona pensará en hacerle daño a otra persona, ¿sí? O otra persona pensará en comer demasiado, ¿sí? Porque no sabemos lo que tiene la otra persona en la cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la tentación no tiene un concepto particular. O sea, sí sabemos que es como esas ganas de hacer algo que no es, digámoslo, adecuado o llamémoslo idóneo dentro de una serie de reglas sociales que nosotros conocemos, ¿sí? Porque ya sabemos que robar es malo y sabemos que hacerle daño a algo también, daño a alguien también, perdón, ¿sí? Como sabemos que también es malo comer demasiado en exceso, ¿sí? Y así sean cosas saludables, también es malo comerlas en exceso y a todo momento, cada una hora, cada media hora, ¿sí? Entonces esa tentación puede tener un concepto diferente dependiendo de la situación. Por eso hablamos de un símbolo. Esto que se les asemeja. ¿Sí? Parecen unos huesos, ¿verdad? Entonces, digamos que digamos un modelo en madera de lo que pueden ser huesos. Entonces, ¿qué tipo de signo sería? ¿Qué estamos representando? Aquí ya no sería un símbolo, ni tampoco sería un índice, sería un icono, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya años de estudio de médicos y personas en el campo pues, de la salud nos han demostrado cómo es la forma o ya conocemos la forma de un sistema, del sistema óseo y sabemos que esa es la forma de una columna, por ejemplo, ¿sí? Tiene forma de una columna. Sencillo. Ahora bien, acá vamos con más símbolos, ¿sí? E índices. ¿Cuál sería el índice acá? Pues que efectivamente, o bueno, estas goticas que están acá, si estos carros no estuvieran y viéramos estas goticas de acá, probablemente si hay aceite o lo que sea en el piso y está fresco, nosotros decimos, uy, no, aquí hace poco hubo un accidente, o un carro se dañó o alguna cosa. ¿Por qué? Porque nos están dando un indicio, una pista. Un indicio es como una pista de algo, una pista para interpretar un contexto, una realidad. ¿Y qué reacciones causa eso? La ira, ¿sí? De pronto una pelea y después un agobio por haber resultado herido después de una pelea entre los dos conductores, ¿sí? Y eso lo representamos de esta manera, ¿sí? O tal vez la ira la representamos de esta manera, como la persona gritando, la persona enfadada, en su rostro se ve, digamos, que esa expresión. Ya no tenemos un icono ni tenemos un símbolo, porque esto no son cosas creadas por nosotros, sino que ya las hemos representado naturalmente, sino se convierte en un índice, ¿vale? Este, ¿esto qué es? Esto es sí, podemos llamarle como una especie de brújula, que pues acá no son muy comunes, pero en otros países sí, y nos marcan el norte, sur, este, oeste, con esa gallina, o ese, más bien ese gallo ahí encima, ¿vale? Entonces, ese tipo de brújulas las vamos a considerar como no como un icono, ni tampoco, probablemente sí como un índice o como un símbolo, pero no como un icono porque no representa algo de la realidad, sino lo que está haciendo es facilitar, digamos, la ubicación de una persona dentro de un contexto, ¿sí? Dentro de un territorio. Entonces, por lo tanto, es más bien un indicio, ¿sí? Nos da probablemente una pista de algo, o también se podría tratar de un símbolo. ¿Por qué? Porque cuando vemos una brújula, nos ponen la brújula en algún lado, en algún mapa, etcétera, etcétera, nos quiere decir que eso nos va a ayudar a ubicarnos, ¿vale? Entonces es un símbolo, que esa brújula siempre represente ubicarse en algún territorio. Ahora vamos con más símbolos, estos ya probablemente los conozcan. No sé si hayan visto, por ejemplo, en las películas, e incluso, digamos, en los símbolos patrios, si los vemos, veámoslos un momento, ya se los comparto. Denme un segundito, vamos a ver el escudo de nuestro país, que es muy simbólico, está lleno de símbolos para poder ser interpretados. Ya un momento les comparto de nuevo. Ya un segundito estoy buscando la imagen.
Listo. Ahora sí compartimos de nuevo. Listo. Entonces tenemos acá el escudo de nuestro país, ¿sí? Desde los colores, que es algo simbólico, ¿sí? El amarillo, el azul y el rojo, cada uno tiene su propio significado, ¿sí? Como lo que está dentro del escudo, ¿sí? Y la frase libertad y orden, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referiremos con libertad y orden? ¿Sí? Libertad, probablemente, llamémoslo, económica, ¿sí? Los alimentos, también la producción que tiene el país, la posibilidad que tiene de importar, todas las cosas que se producen aquí normalmente, y pues por supuesto los colores. Y también acá tenemos a nuestro cóndor, ¿sí? Que es una ave representativa de nuestro país. Entonces, todo esto son símbolos, ¿sí? Hacen parte de nuestra realidad, pero porque nosotros como colombianos le hemos dado ese significado. ¿Listo? Todos nosotros le hemos dado ese significado, ¿vale? Entonces no va a ser ni un icono ni un índice, porque no estoy representando directamente algo a la realidad, sino más bien estoy haciendo referencia a cómo es la realidad para mí como colombiano. En su momento, quienes crearon esto están dándole un significado arbitrario, es decir, según lo que ellos creían, de que el amarillo representaba una determinada cosa, el azul otra, el rojo otra, el cóndor, algo específico también, y por ejemplo esto acá, ¿sí? El oro, las monedas, digamos, todo tipo de alimentos acá, representa la riqueza no solamente económica, sino natural de nuestro país, ¿vale? Es eso en principio. Entonces van a ser símbolos en ese sentido. Ahora comparémoslos con los que tenemos acá, ¿sí? Normalmente, ¿qué hace una balanza? ¿Sí? Por intuición podemos decir que es un símbolo y cómo se interpreta, porque decimos, bueno, ¿qué hace una balanza? Una balanza lo que hace es equilibrar, ¿sí? Equilibra dos cosas o nos dice qué tiene más peso, ¿verdad? Nos puede decir, no, si ponemos acá la pregunta clásica, una libra de arroz y acá ponemos una libra de, no sé, de algodón. ¿Qué va a pesar más? Ambas pesan igual, ¿verdad? Porque siguen siendo una libra. La diferencia es que el algodón va a tener muchísimo más volumen, va a ser mucho más grande. Sí, probablemente el algodón sea esto y la libra de arroz sea esto, ¿sí? De este tamaño. ¿Por qué? Pues porque el algodón es mucho menos denso. Bueno, eso ya es otro concepto. Entonces, eso lo podemos extrapolar a la justicia, ¿sí? Que la justicia escoge, déjenme, ya les dibujo de nuevo. La justicia está hecha para dar a entender que es más, que pesa más, ¿sí? Si digamos, un asesinato, o si pesa más, por ejemplo, o menos, lo mismo, el arrollar a alguien, ¿sí? Todo eso es dos tipos de crímenes. O por ejemplo, no sé, vender estupefacientes, o por otro lado, contratar personas para hacerle daño a otras, ¿sí? Ese es el sistema judicial, una balanza que nos dice qué pesa más y por qué, qué es más condenable que cualquier que otra cosa. Si A es más condenable que B, o si B es condenable más que C, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se va a la balanza se va a convertir en un símbolo, porque le estamos dando el significado a la justicia, perdón, en la medida en que la justicia decide y balancea qué es lo que tiene más peligro o mayor peligro en una sociedad. Sí, lo mismo el significado que se le da en su momento a la paz es una paloma blanca, ¿no? Porque el blanco siempre representa eso, pureza, o representa, como ustedes bien saben, en las guerras, una bandera blanca se representa la rendición de dicho ejército, el que la esté ondeando. Entonces, en ese caso, una paloma blanca también representa la paz, la tranquilidad, ¿sí? La libertad, ¿por qué? Porque esos son las aves, y aves como estas, que van migrando de lugar, de territorio a territorio, dependiendo de la época, y pues según libre albedrío. Sí, van dirigidas por una ave o una serie de aves que son los líderes, o las líderes, pero ese significado de libertad, de tranquilidad y de pureza que nos da esto. Y si se dan cuenta, no tiene que ver mucho con la realidad directamente, sino es un concepto que creamos nosotros, ¿sí? Lo extrapolamos, lo pasamos de un contexto a otro, ¿sí? Esto si lo viéramos directamente, pues decimos, no, es algo para pesar y
se usaba antiguamente también para ver qué valía más, si valía más el oro, si valía más la plata, etcétera, etcétera. Y pues una vez, vuela, es blanca, es bonita y ya. ¿Mm? Pero si le damos un significado que va mucho más allá, podemos utilizarlo como símbolo, ¿vale? Entonces avancemos un poco, ya vamos a acabar para poder continuar con el de la prensa. Vamos a mitad de clase. Entonces, ¿qué significa este dibujo? ¿Qué tipo de signo es? ¿Listo? La pregunta dice que ¿cómo transmitirías un mensaje de peligro, radioactividad o radioactividad en países donde no reconocen este símbolo? ¿Listo? ¿Cuál sería otra manera de hacerlo? Les dejo esa preguntita para que la piensen y me la respondan el día de mañana ahí por el chat. No es como una tarea escrita, tengan que entregarme, sino para que la piensen. ¿Listo? Y por último, esperen que no pasa esto. Estas serían dos maneras de utilizarla, ¿vale? Son como ejemplos, pero pues hay muchos más, digamos, dibujos o sí, o símbolos que la representarían para mostrar peligro, ¿vale? Quiero que piensen en eso y me digan digamos, qué cosas o qué dibujos han visto en la realidad que impliquen peligro. Hay muchos otros, ¿listo? Pueden buscarlos o pensar qué otro usarían y los pueden poner mañana acá en el chat como imagen. Acá se pueden poner imágenes en el chat, creo, y los vamos mirando, ¿vale? O si quieren me los envían y analizamos eso. En este caso, como hablamos de radioactividad, tenemos otros símbolos que es una calavera cruzada. Así que también es un símbolo, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, esto también en donde lo vemos. En los filmes o en las series o en los dibujos animados que están relacionados con piratas. ¿Sí? Ese era el símbolo que representaba un barco pirata o ¿cómo se llama esto? Una tripulación pirata. ¿Vale? O esta, por ejemplo, esta se ve bastante en edificios grandes o en general en edificios que tengan señalización. ¿Sí? Que esto significa, no, que hay que salir de emergencia porque esta es una zona peligrosa o esta es una salida de emergencia en cuanto haya alguna contingencia especial, o se incendie el edificio, o haya un terremoto, o algún desastre natural, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces ahora sí, les queda como esa duda de ¿qué otro símbolo gráfico usarían para definir esa sensación, o más que sensación, esa advertencia de peligro o radioactividad? ¿Listo? Busquen y me cuentan qué encuentran. Entonces, ahora sí pasemos con la otra. Ya les comparto pantalla de nuevo de prensa, ¿vale? De los textos periodísticos. Esperen ya un segundito. A ver. Acá está. Listo. Bueno, la idea es que veamos hoy la mayor parte. No alcanzamos. El martes terminamos de ver esta presentación. Tiene que ver tiene que ver con los tipos de textos periodísticos, ¿vale? Entonces, nada, chicos, comencemos. Me les vuelvo a compartir pantalla. Segundito. Listo. Vamos. Disculpen. Listo. Entonces, partamos de la idea de prensa, ¿no? Del texto periodístico en general. ¿Qué hace la prensa? Informar sobre qué de hechos particulares de nuestra realidad inmediata. Quiero decir con inmediata, el día a día, de la cotidianidad, de lo que sucede hoy, mañana, ayer, ¿sí? De lo que ha sucedido ayer, de lo que sucede hoy y de lo que probablemente va a suceder mañana. Informan, mantienen a un grupo social determinado informado sobre dicha realidad, ¿vale? Y usualmente son parciales, ¿no? Se dice que el periodismo es imparcial y que no presenta ningún tipo de opinión, pero en muchos casos hay que analizar los artículos, mejor dicho, siempre
así el periodismo se jacte de decir que es imparcial, de que no hay ninguna opinión allí, sino que lo único que se pretende es informar, va a haber impregnado una opinión de quien escribe o del periódico que redacta la noticia, ¿vale? Entonces quiero que estén muy atentos a eso porque siempre va a haber, digamos que una opinión, por pequeña que sea, siempre va a existir una postura frente a los sucesos que se informan, ¿vale? Pero digamos que no en unos casos va a ser un poco más notorio que en otros, y eso lo vamos a ver con los diversos tipos que trabajaremos. Entonces tenemos los géneros informativos y los de opinión, ¿vale? Pues en los de opinión sí es pertinente que se vea toda la opinión de primera mano de quien escribe o del periódico, en el caso tal de que sea algo redactado por el periódico, que pues no es muy usual, sino lo más común es que una persona a quien le paga el periódico por escribir columnas de opinión lo haga, pero muchas veces el periódico digamos que se distancia de esa opinión que tengan las personas que escriben sus columnas de opinión. Géneros informativos. Aquí es donde les digo que a pesar de que sea o se jacten de decir que son netamente informativos, este tipo de textos siempre va a haber una opinión, por pequeña que sea, impregnada allí en el texto. Sea una noticia, sea un reportaje, sea la crónica, sea una entrevista, lo que sea, siempre va a haber una opinión de parte del emisor de esa noticia. Y bueno, aquí quisiera hacer una claridad, es que ustedes ven como el concepto ahí de reportaje y en el concepto de crónica, ¿sí? O en el concepto de entrevista. Ustedes dicen, no, pero es que lo único que yo digo que es un texto sería la noticia, porque es lo único que yo veo que lo pueden escribir. Pues no, chicos, resulta que los reportajes, las crónicas y las entrevistas, así sean o no escritas, son un texto. Sí, así es. Son un texto, ¿por qué? Porque un texto no es solo aquello que esté escrito en un papel o que esté hecho a partir de las grafías lingüísticas puestas en un papel, sino un texto es todo aquello que sea digno de ser interpretado, ¿sí? Es decir, yo puedo concebir como un texto todo lo anterior que vimos. Una señal de peligro, eso es un texto porque lo puedo interpretar. ¿Mm? Un texto de señalización, pero es un texto, ¿vale? Lo que sucede hoy día, o la confusión que tenemos, es que limitamos ese concepto de texto a una sola concepción, a una sola definición, ¿vale? Entonces, por eso es pertinente aclarar que el texto es cualquier, llamémoslo artículo de opinión, noticia, crónica, graffiti, pintura, obra de teatro que puede ser interpretada, ¿vale? Cualquier tipo de suceso, contexto, objeto escrito que pueda ser interpretado se considera como texto, ¿vale? Para que tengan claro, disculpen, para que tengan claro eso. Entonces, vamos con los géneros informativos. El más conocido, la noticia, ustedes bien conocen la prensa escrita, el periódico El Tiempo, El Espectador, los que surgieron hace poco que son ay, no me acuerdo cómo se llama, el que hubo creo que es, pero que es un poco más sensacionalista, llamémoslo así, las noticias no, digamos, no tienen una calidad, digamos, o un estándar, llamémoslo decente, para presentar las noticias. Digamos que nuestras referencias de periódicos podrían ser El Espectador o El Tiempo, porque el que hubo, como les digo, es un poco más sensacionalista o apela a las emociones del lector para llamarlo a leer. Vale, entonces veamos definición. Cuando hablamos de noticia, hablamos de hechos actuales, ¿sí? Y de interés de todas las personas que conviven en una sociedad, en un grupo cultural, ¿vale? ¿Cuál es nuestro grupo cultural? Perdón, ¿cuál es nuestro grupo cultural acá? Pues de bogotanos, en la ciudad. Si lo vemos a un modo más general, colombianos. ¿Sí? Entonces, ese interés público de las noticias que ocurren en el territorio son lo que nos interesa como lectores. ¿Vale? Probablemente, no sé, si yo he viajado a otro país o me gusta la cultura de otro país, me va a gustar la sección internacional. Pero normalmente, pues a lo que se refiere es a los hechos actuales, sobre todo, y de interés público, y de interés particular entre ese público. Entonces, la secuencia textual es lo que normalmente utiliza este tipo de texto y tiene una extensión variable. ¿Qué quiere decir esto? Ya les explico lo de la secuencia textual. La extensión variable, ¿por qué? Porque no es lo mismo hablar de una noticia que se abrió un nuevo supermercado en tal zona de la ciudad
hablar de cómo, por ejemplo, de la entrevista o del accidente que hubo en, perdón, el acto terrorista que ocurrió en algún lugar del país, ¿sí? Algún acto terrorista X o Y, hablar de un nuevo supermercado que se abrió. Una noticia se le va a dar mucha más extensión que a la otra. ¿Por qué? Por su importancia. ¿Sí? Digamos que la apertura de un supermercado no es tan importante como saber la realidad del país, de lo que sucedió allí en ese territorio nacional. Entonces, por eso la extensión va a ser variable. ¿Vale? No se puede extender demasiado pues, la apertura de un supermercado porque simplemente como dar datos puntuales, dónde se inauguró, quiénes lo inauguraron, por qué tipo de productos ofrecen, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces no es como una noticia tan extensa. En cambio, si hablamos del otro tipo de contexto que hacemos referencia a ese acto terrorista, entonces hablamos, no sé, a quién posiblemente se le adjudica, qué han hecho las autoridades, dónde fue, a qué hora fue, etcétera, etcétera, etcétera. Chicos, por favor, los rayones, gracias. Vamos a deshabilitar acá. Entonces, esa narración funciona como secuencia textual. ¿Qué quiere decir esto de secuencia textual? Sencillo. ¿Qué es una secuencia? Si lo ponemos en un dibujo, esto es una secuencia. ¿Sí? Hagámoslo en una secuencia temporal. Aquí empezó el artículo contando el primer suceso, suceso 1, que luego llegó a suceso 2, luego fue más o menos largo, llegó a suceso 3 y el artículo termina en suceso 4. ¿Sí? Que todas hacen parte de un gran que todas hacen parte de un gran suceso, ¿sí? Que es el suceso A. Se llama de esa manera. Entonces, primero se cuenta un hecho en orden de tiempo, en orden cronológico, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto, y allí se acaba la noticia. ¿Vale? Eso quiere decir la secuencia textual, que se cuenta en orden, en ese orden cronológico de tiempo en que sucedieron los acontecimientos. ¿Vale? Entonces continuemos. Bueno, acá, bueno, esperen que está súper pequeño acá. Pero lo que dice básicamente es que la estructura está compuesta por el titular, que es lo que yo les explicaba ayer de las fake news, como esos titulares llamativos, eso que dice, por ejemplo, así era la bodega de Petro, hablando de las elecciones. Ese tipo de oraciones le llamamos titular. ¿Listo? La entradilla, que es como un abrebocas a ese titular que dice, conozcan este artículo como Petro esclavizaba a cientos de personas en su bodega. ¿Sí? Y el cuerpo, que ya es la noticia como tal. ¿Listo? ¿Cuáles de estos titulares pueden ser títulos pueden considerarse como noticia? Entonces, listo. Secuestran, esto es sencillo, secuestran a madre e hija de 10 meses. Qué bueno que sea que mañana llueva. Perro policial encontró droga en peaje. No me gustan los perros policiales. De una, pues por lógica, descartamos este y descartamos este. Entonces estos son los que van a estar bien. Estos, este y este. ¿Vale? Secuestran a madre e hija de 10 meses, un suceso actual, probablemente en un contexto particular que comparta un grupo cultural, y lo mismo acá. Un perro policial de algún lugar, de algún territorio específico, encontró droga en un peaje. ¿Listo? Y es un suceso público, de importancia, de interés para todos, en un contexto determinado. Listo, entonces vamos a ver el contenido, características y estructuras de esta noticia, de lo que es la noticia. Siempre la noticia se redacta con... Sí, listo, ya la desactivé, Juan Carlos. Entonces, el contenido de la noticia. Cuando hablamos de noticia, respondemos a 6 preguntas básicas a la hora de redactarla. La primera, ¿a quién? ¿Sí? O sea, ¿de quién hablamos? ¿Quién es el protagonista? Hablamos de un qué, es decir, qué fue lo que sucedió. Hablamos de un cuándo, o sea, el tiempo en el que sucedió la noticia. Hablamos de un dónde sucedió. ¿Sí? Hablamos de un cómo, las circunstancias o los hechos en que sucedieron. Y hablamos un por qué, es decir, de las causas. Entonces, volvamos un poco a aquella noticia de la apertura de un supermercado, ¿sí? O tomemos una noticia particular que yo tenía por aquí, preparada para ustedes, para hablar de esas preguntas, de esas preguntas que respondemos, ¿vale? Denme un segundo y ya les comparto la noticia. Ya la estoy abriendo, chicos, denme un segundito.
para tenerlo como ejemplo. Listos. Eso compartamos ahora sí. Listo, compartamos pantalla. Listo. Entonces, que termine de cargar. Listo. Bueno, ayer con los chicos de Ciclo 5 estamos hablando de una noticia de hace bastante, pues sí, bastante tiempo, ya más de 6 meses del año pasado, de un youtuber que viajó a una zona particular y se tomó una foto allí y causó controversia, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue una zona donde ocurrió un accidente, un bioquímico de una planta y causó demasiadas muertes allí, más de 4.000 fallecidos, bueno, etcétera, etcétera. La zona es completamente desolada. Entonces acá vamos a ver la noticia y vamos a responder esas preguntas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues, ¿qué fue lo que pasó? La foto del youtuber en esa zona, ¿sí? O el tweet que hizo más bien, de qué es lo que de eso es lo que se habla, perdón. ¿Quién? Pues el youtuber. ¿Cuándo? Bueno, ahí tiene la fecha. Normalmente las noticias tienen esa fecha, 11 de junio de 2019. O en el mismo artículo indican acerca del suceso que se habla, cuándo fue. Entonces fue 9 de junio de 2019 y esto fue al 11 de junio que lo publicaron. Entonces realmente fue cuándo sucedió el hecho de la foto. El 9 de junio a las 16:22, que fue sacado en las redes sociales del individuo en cuestión. ¿Por qué? Bueno, pues porque ustedes bien saben, la finalidad de los youtubers en primera ocasión es entretener, entonces él pretendía hacer una especie de chiste que para él parecía inofensivo, pero pues resultó en algo más y se convirtió en algo mediático, ¿sí? Eso fue lo que hizo, el qué y por qué, ¿listo? Y ya serían las preguntas básicamente las que responden. Entonces volvamos acá. Comparto de nuevo la pantalla de la presentación, ¿listo? Entonces ya sabemos quién, el youtuber qué, pues la foto que tomó que resultó bastante respetuosa. ¿Cuándo? El 9 de junio. ¿Dónde? En Chernobyl, que es Ucrania, donde ocurrió aquel accidente. ¿Cómo la tomó? Pues parece ser que lo hizo ¿cómo? Con el celular y pues con la finalidad de entretener, ¿sí? Y con una serie de efectos que puso a su cara para simular que había tenido también una especie de accidente. ¿Y por qué lo hice? Pues por lo que les digo, la causa es una de las razones por las cuales un youtuber crea contenido es para entretener. Entonces, esas son las preguntas básicas a las que responde una noticia. No importa qué tipo de noticia, de qué tipo de noticia se trate, siempre va a hacer referencia a ese tipo de preguntas, ¿vale? Continuemos. Entonces tenemos 5 características, ¿listo? De la noticia. La primera es mensajes concisos, ¿sí? Como vieron en el ejemplo, datos muy precisos, 9 de junio, 11 de junio, toman la fuente de donde surgió esa foto, o sea, no es confiable y es totalmente cierto. ¿Por qué? Pues porque tenemos el perfil oficial de la persona en que le subió la foto, entonces ya eso nos da cuenta de que es un periódico serio, de que no está creando esta noticia solamente con el fin de causar polémica o de recibir visitas, en el caso de que es una noticia digital, sino que está pretendiendo ser concisa. ¿Listo? Y ser clara en lo que está diciendo. Datos actuales. Es un dato actual. La foto apareció el 9 en las horas de la tarde, las 9 de junio de 2019 en las horas de la tarde, y la noticia se publica también 2 días después, perdón, en las horas de la tarde. Entonces es una noticia actual. Hechos importantes. Es interesante en la medida que los youtubers han sido un fenómeno bastante exponencial de unos años para acá y han dado bastante de qué hablar porque muchas veces el contenido que ellos exponen es interesante en la medida que atrae a las nuevas generaciones, ¿vale? Concretas, es veraz, ya sabemos que señala completamente nada más que la verdad y es una información comprensible, ¿sí? No hay confusión para nada del receptor allí, sino el emisor muestra cada una de las cosas que sucedieron con claridad y en el orden que les digo cronológico. ¿Listo? Si volvemos a la noticia, tiene ese orden cronológico, ¿sí? ¿Qué orden cronológico? Decimos. Entonces, hablamos primero de quién es él. Luisito Comunica es el nombre de las redes que utiliza este mexicano, que hace tales y tales videos, y uno de sus últimos destinos fue tal, primer hecho, segundo hecho, tercer hecho, pero una de las últimas publicaciones del youtuber en sus redes dio mucho de qué hablar, pues para muchos fue un irrespeto a la memoria del desastre ocurrido en la ciudad y los afectados. Este es el tercer hecho, ¿listo? Y ahí ya termina.
bueno, acá hay dos parrafitos chiquitos, perdón, dos líneas chiquiticas, dice por su parte, otros fans se unieron a las risas con sus propios memes y comentarios graciosos. ¿Listo? Y acá una última aclaración sobre qué es esto de Chernobyl. Chernobyl ha vuelto a estar en boca de todos tras el lanzamiento de la serie de HBO basada en el acontecimiento histórico. Entonces, si ven, si se dan cuenta que tiene un orden completamente cronológico. Primero se contextualiza, se dice quién es él, luego a dónde viajó, cuál es el contexto de la noticia, luego la foto que tomó, luego la reacción de las personas frente a esa foto que tomó y por último una aclaración de lo que tiene que ver con Chernobyl y el revuelo que está causando actualmente debido también a la serie que se lanzó en esa época en HBO, ¿vale? Entonces, se dan cuenta, si por ejemplo pusiéramos esto acá al inicio, esta frase al inicio, pues no tendría mucho sentido y la noticia estaría redactada de manera errónea. ¿Listo, chicos? Veamos por último el modelo y la estructura de una noticia y acabamos con esto para continuar la siguiente clase. ¿Listo? Entonces tenemos que la estructura de la noticia es muy sencilla. Siempre hay un epígrafe, un antetítulo, que nos da también un abrebocas. El epígrafe, o sea, a veces se utiliza epígrafe o a veces se utiliza entradilla. ¿Listo? O a veces utiliza ambos. Eso digamos que depende mucho de cómo juegue el redactor de la noticia o el periódico. Cada uno tiene pues su estilo. Entonces se puede poner el epígrafe o el antitítulo puede decir última hora, o en inglés breaking news, o hallazgo histórico, o momento histórico, ¿sí? Dependiendo del tipo de noticia que sea. Entonces, en este caso dice hallazgo histórico, que es el epígrafe o el antitítulo. Titular, descubren ciudad más antigua de Europa. Y el lead o la entradilla, que es como un pequeño, muy sustancioso resumen de lo que nos va a hablar el artículo. Dice, un grupo de arqueólogos halló restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad. Y a los que creen que son los vestigios, no pasa nada, Juan David. Consideran la ciudad más antigua de Europa de unos 7000 años de antigüedad. Y a los que creen a los que creen son los vestigios de los primeros mini estados de ese continente. ¿Listo? Entonces acá ya sabemos que nos van a hablar de la ciudad, de esa ciudad que se descubrió, que tiene 7000 años de antigüedad y que son vestigios de pequeños mini territorios que existían en ese continente antiguamente. ¿Listo, chicos? Entonces, nada, dejemos hasta ahí. Y la siguiente clase continuamos con más calma. Lo que tiene que ver con la noticia, el resto de tipologías textuales, periodísticas. Muchas gracias, chicos, por haber asistido el día de hoy y cualquier duda me cuentan, ¿vale? Por ahí me están llegando las actividades, la actividad, perdón, como la actividad voluntaria que había propuesto para el día de hoy. Igual no hay problema, la pueden enviar a mi correo, yo la voy a seguir revisando y no hay ningún problema. ¿Listo? Recuerden que es más que una actividad que implique una camisa de fuerza, es más bien es motivo de práctica o de trabajo autónomo para que ustedes afiancen los conceptos que abordamos aquí en la clase catedrática, ¿vale? No sé Bueno, si David quiera pues añadir algo. lo mismo, reitero, lo de la asistencia No, no te psicológica escucho, la es muy verdad. importante. El micrófono está muy Pero distorsionado. De nada, Sebastián. Somos tocayos de apellido. Hasta luego, Juan David, que estén bien. Chicos, buena noche. Descansen. Hasta luego, Manuel, que estés bien. Juan Carlos, no sé si quiera añadir algo, de recordarles algo a los chicos. David. Ok, listo. Chicos, no se les olvide por WhatsApp, el grupo de WhatsApp que tienen con David, escriban sus nombres, confirmen la asistencia. Por aquí no, por el chat que tenemos acá no se hace, ¿listo? Siempre por el de WhatsApp, porque si no, David no les va a contar la asistencia, no va a ser posible para él hacerlo. Por lo tanto, ustedes se pueden quedar sin asistencia de un día que sí hayan asistido, ¿vale? Recuerden eso. Cuídense mucho, no salgan a menos de que sea necesario y nos vemos la próxima clase del martes. Un abrazo. gracias, gracias chicos, gracias.
Gracias.